Muy bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí este día jueves. Me encuentro hoy día con don Daniel Prieto Vial y vamos a estar conversando un poquito sobre un libro que él escribió hace años, que es sobre defensa, ¿ya? Así que le vamos a estar haciendo algunas consultas. Bienvenida, Samantha. Muchas gracias por estar acá. Vamos a darle la bienvenida a don Daniel. ¿Cómo está usted? Doña Gretchen, a sus órdenes, bien, estoy bien, gracias. Qué bueno. ¿Cómo está la política? La ¿Está medio política, aburrido ya? estamos en vísperas de la destrucción de Chile o la salvación de Chile. ¿Y El usted cómo lo ve? contraste es la esperanza, el apruebo es la destrucción del país, pero el apruebo hay poco que hacer después, excepto una guerra civil, no sé, pero con el apruebo como que el país no tiene vuelta. ¿Qué es, así como a grandes rasgos, qué es lo que usted más le ha molestado de este proceso? Que se frenó el desarrollo, que se frenó el proyecto que teníamos de acabar con la pobreza en Chile y convertir a un país en una gran nación, una potencia del Pacífico, un referente frente a Australia, frente a Japón, no sé, frente a China, frente a Corea del Sur, frente a los países del sudeste de Asia y sur de Canadá y Estados Unidos, ¿no? Como líder de Iberoamérica, tratando de ser un ejemplo para que Iberoamérica también salga toda de la pobreza. Iberoamérica fue un mundo muy sofisticado y complejo y desarrollado. Éramos un imperio universal, que durante un par de siglos dominó el mundo occidental de forma incontrastable y dominó el mundo, el Imperio Español. El último siglo tuvo una cierta decadencia hasta que en 1805, en la batalla de Trafalgar, los ingleses derrotan a la marina combinada de España y Francia, ¿no? Trafalgar. Y ahí los españoles tuvieron dificultades para controlar el imperio americano, porque no tenían flotas para controlar América. Ahí vienen los intentos de los ingleses de tomarse, no sé, Buenos Aires en 1806, después en 1807. Pero curiosamente después estalló una guerra entre estos aliados que eran España y Francia. Y en 1808 a Napoleón se le ocurrió tomarse España cuando iba pasando hacia Portugal, ¿eh? Porque España y Francia eran aliados. Y España autorizó, el rey Carlos IV autorizó a Napoleón a pasar por el norte de España para ir a Portugal. Y de repente empezaron una serie de incidentes y conflictos entre las tropas francesas y los españoles que veían los saqueos que hacían las tropas francesas al pasar. Entonces empezó la resistencia y derivó en una lucha generalizada. Y como reacción, Napoleón se le ocurrió tomarse Madrid y más tarde capturar al rey Carlos IV y a Fernando VII, que era su hijo, y poner a su hermano de rey de España, José Bonaparte. Y eso produjo una hecatombe en las Américas, porque de repente el rey de España fue capturado por Napoleón y reemplazado por su hermano. Y los franceses tomándose la península ibérica. Entonces ahí como que nos bajó el afán de autogobernarnos y no pasar a ser parte de Francia. Ujú. Y ese es el origen de la independencia. Y el problema es que el imperio americano de España se dividió en 20 naciones. Entonces perdimos. Cuando uno se divide, se debilita. Ahora quieren debilitar a Chile porque lo quieren dividir en 11 naciones. Bueno, Chile hoy día es una potencia económica, una potencia, no sé, tecnológica, incluso en Internet, una potencia comercial, una potencia en el Pacífico. Muy exitoso en muchos sentidos, el país más rico de Iberoamérica, todavía, a pesar de que estamos en una cierta decadencia hace 3 años, todavía somos el país más rico junto con Panamá. Pero esta revolución nos va a destruir y va a bloquear la posibilidad de que seamos un país desarrollado, va a bloquear la posibilidad de que saquemos a todos los chilenos de la pobreza, que era la gran aspiración que teníamos. Claro. Y ser un país desarrollado, ser una potencia, un referente en el hemisferio sur y un líder iberoamericano. Y ganando el rechazo, ¿hay forma de retomar ese rumbo o ahora ya también se hace todo un problema? Sí, excepto que hay mucha gente que está planteando que si gana el rechazo hay que reformar la constitución igual. Y yo creo que el problema no es la constitución, el problema es el desarrollo. El problema es la inversión, es la estabilidad, es el orden.
Y la Constitución no sirve, la actual, incluso con las reformas de los años 90 y la de Lago, con todas esas reformas, todavía no sirve, a pesar de que es una Constitución debilitada. A mí me gustaba la Constitución de Pinochet, la Constitución del 80, porque era la continuación de la del 33 y el 25. Y las reformas fueron debilitando la capacidad de la Constitución y del país de autodefender la democracia, la libertad. Había unos capítulos en la Constitución del 80 que permitían, no sé, citar al Consejo de Seguridad Nacional y poder intervenir para restablecer el orden en caso de que se produjera un caos generalizado, como el que se produjo en Chile el 18 de octubre, con la destrucción masiva de los metros, la destrucción masiva de los supermercados, la destrucción masiva de miles de pequeños negocios, la quema de iglesias, la destrucción del centro, el intento de quemar Carabineros, y después la destrucción de muchas otras ciudades en Chile, no solo Santiago, a lo largo de todo Chile. Esa destrucción fue terrible, que en cierto modo se paró con la pandemia, ¿no? Pero fue terrible. Entonces, la institucionalidad de la Constitución del 80 permitía que por la vía del Consejo de Seguridad las Fuerzas Armadas pudieran intervenir, pudieran defender el país, pudieran defender la ley, defender el orden, defender a la gente de este caos. Pero con todas las reformas no se podía, no se podía. Y las Fuerzas Armadas eran muy vulnerables si es que actuaban. Y de hecho los que actuaron, de forma natural, por tratar de defenderse, fueron marginados, fueron destruidos, fueron encarcelados, fueron destruidas sus carreras. Y ahí está el precedente de Punta Peuco y Colina 1, que lo hemos dicho tantas veces, ¿no? Que se viola la ley de amnistía, que existe. Y se inventan conceptos como el secuestro permanente, que es una ficción jurídica. Y como es falso, es ilegal. Sin embargo, se aplica hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque no solo la izquierda lo impulsa, sino que la derecha es blanda. La derecha es blanda. Por eso es que es complicado que la derecha ahora esté planteando que ya, si gana el rechazo, vamos a pensar en cómo reformar la Constitución de nuevo. Y vamos a seguir con la misma martingala cuando lo que queremos es estabilidad, orden, recuperar las inversiones, crecer, darle oportunidad de trabajo a la gente. Salarios que crezcan, que sean reales, que haya pleno empleo. Y que volvamos al camino del desarrollo, porque el camino del desarrollo nos lleva a que no haya pobreza en Chile. Y ese es nuestro objetivo. Y don Daniel, usted, conociendo la historia de este país, ¿qué cree usted que pasó con la gente que salió a protestar, a quemar en realidad, en contra de las iglesias? ¿Qué significado podría tener eso? ¿Cuál es el odio de este tipo de personas en contra de la iglesia? ¿Qué representa? El odio. El odio es sido inculcado a través de la educación en los últimos 40 años, de los años 80. No solo de los años 90, de los años 80. Ya en el gobierno militar, en el pedagógico, como se le decía entonces, el pedagógico, como decía Chile, había unas revueltas totalmente anárquicas y totalmente sin sentido. Bueno, venía mucho antes, ¿no? En la época europea el pedagógico fue famoso, e incluso en los años 60, la época de Frey. Pero había otros pedagógicos que eran serios y que eran formales, donde se podía estudiar y aprender, como por ejemplo el pedagógico de la Universidad Católica y de otras universidades. Sin embargo, estas revueltas del pedagógico de la Universidad de Chile en Macul se extendieron a la Universidad Católica y a otras universidades, y en general los pedagógicos fueron ideologizados y capturados por las doctrinas de la izquierda. Y después cuando cae la Unión Soviética y colapsa el comunismo, viene el Foro de Sao Paulo, Cuba, Ignacio Lula da Silva, el Partido de los Trabajadores, que se alían entre toda la extrema izquierda de Iberoamérica y plantean cómo recuperar el poder para la extrema izquierda, para los terroristas, para la FARC, para el ELN, para el Tupac Amaru, para, no sé, Sendero Luminoso, todos los movimientos extremistas, el MIR en Chile. Y ellos desarrollan un proyecto del Foro de Sao Paulo para recapturar el poder. Y pasa por la vía de destruir las economías en desarrollo, con crecimiento, con éxito. Y hacer un poco lo que hizo Cuba en la historia. Cuba detuvo el desarrollo de Cuba.
redundancia, el año 61. El año 59 Cuba era uno de los países más desarrollados de América Latina, quizás el tercero más desarrollado. Y bueno, después hoy día está entre los últimos lugares, ¿no? País extremadamente pobre. ¿Y por qué? Porque la teoría de ellos del control es que si tú empobreces a la población, tú la controlas. Pero si la gente de clases bajas llega a un nivel de clase media, se hacen muy autónomos, muy independientes. Es mucho más difícil controlarlo. Entonces, las claves del Partido Comunista, que maneja el 1% del poder, como grupo dirigente, las claves es empobrecer a las sociedades. Por eso hay que destruir todos los elementos productivos y llevar a la pobreza. Y eso es lo que hicieron en Cuba. No, porque Cuba es Cuba. Bueno, pues si lo hicieron en Venezuela, lo mismo. Lo hicieron en Nicaragua, lo mismo. Y lo han estado llevando a través de los Kirchner por la vía de infiltrar el peronismo en Argentina, con otros cauces, pero al final hacia los mismos objetivos. Argentina ha ido subiendo su pobreza al 20, 30, 40, 45% y ahora está llegando al 50% de pobreza. En Argentina, el país más rico del mundo. Lo mismo han hecho en Perú. Perú creció bastante de Fujimori copiando las doctrinas chilenas de economía de mercado. Y Perú disminuyó mucho la pobreza, aumentó mucho el nivel de vida y el bienestar. Y transformó ciudades como Lima, Arequipa y otras, el turismo y tantos desarrollos en tantos aspectos. Perú era una esperanza. Si seguía un poquito la pauta de Chile, lo mismo Colombia. Mira cómo han capturado Perú, mira cómo han capturado ahora Colombia, que era el baluarte, ¿eh? Y Chile, que era el país más exitoso. Entonces estamos en una tragedia panamericana, ¿eh? Que incluye Estados Unidos y Canadá, no solo Iberoamérica, incluye Estados Unidos y Canadá. Estados Unidos está muy dividido, una tensión inmensa dentro de las universidades, de los colegios, de la juventud y en el mundo político, ¿eh? Es parte, dicen, de la decadencia de Occidente, pero este afán de autodestrucción es notable como proyecto de control. En eso estamos. Oiga, don Daniel, es que hay una pregunta de Fabián, a ver si me nombró Estados Unidos, pero dice si le puedo preguntar sobre el conflicto de China-Taiwán. No sé si usted ha estado mirando el tema o nos pudiera comentar algo de eso. Vamos a una guerra mundial, ¿no? La cuestión es si la guerra mundial va a ser nuclear o comunal, que podría incluir algunos elementos de armas nucleares tácticas, o sea, bombas atómicas chiquititas. Pero si es termonuclear es el fin de la humanidad. Y si es convencional, bueno, puede ganar algún bando o puede haber un empate, pero va a haber un gran retroceso para el desarrollo humano. ¿Y cómo se está creando esta guerra? Una alianza entre China, que quiere ser el imperio dominante del mundo reemplazando a Estados Unidos, y un occidente que se resiste, sobre todo Estados Unidos, ¿no? Europa estaba muy dispuesta a acomodarse, pero Europa no tiene poder. Los europeos se desarmaron después de los años 90. Cuando cayó la Unión Soviética ya no veían la amenaza de una Unión Soviética que quería tomarse la península europea. Eso ya no existe. O sea, cayó el comunismo. Sin embargo, este desarme unilateral de la Unión Europea hizo que al final era Estados Unidos el que defendía Europa. Pero cuando se empezaron a incorporar los países de Europa Central y Europa Oriental a la OTAN y a la Unión Europea, Rusia se sintió amenazada. Y bueno, Rusia había colapsado el año 90 con, no sé, con la caída del comunismo y Yeltsin no fue capaz de mantener el desarrollo alternativo de Rusia con un sistema de economía de mercado. No fue capaz de hacer la transformación. Así que todo el año 90 fue una década perdida, pero llegó Putin en el año 99 y ya en el año 2000, 2001, Putin empieza a controlar y recuperar Rusia. Y curiosamente Putin ha recuperado Rusia desde el punto de vista del desarrollo relativo y ha reestructurado sus fuerzas armadas, reordenado el país. En muchos sentidos ha sido muy exitoso, ¿eh? Putin. Y no es comunista. Él fue comunista, estuvo en la KGB, en fin, decía que toda su juventud, toda su generación ya no creía en el comunismo. Y si ellos eran parte de la juventud comunista era porque era la oportunidad para llegar a algo, porque si no, no tenían opciones.
pero ellos ya no creían en el comunismo. Y él hoy día en las entrevistas dice que el comunismo ha sido una de las grandes tragedias de la historia de Rusia. Pero peor, dice, ha sido el desmoronamiento geopolítico de no la Unión Soviética, sino que la Rusia que representaba a la Unión Soviética. O sea, él como que añoraba a la Rusia los zares, pero no esta Rusia disminuida que ha perdido, no sé, Lituania, Letonia, Estonia, que ha perdido la influencia sobre Europa Central, que ha perdido como parte de la Unión Soviética o la antigua Rusia a Ucrania, a Transnistria, incluso Moldova, que ha perdido a Georgia, a Armenia, a Azerbaiyán, a Nagorno-Karabaj, y en la parte central de Eurasia, Rusia perdió a Kazajstán, un país inmenso. Kazajstán es tan grande como toda Europa. A Tayikistán, a Kirguistán, a Uzbekistán, a Turkmenistán. Ellos habían invadido Afganistán, no les fue muy bien, así que ahí. Pero nunca había sido Afganistán parte de Rusia, pero sí había sido todos estos estados tártaros del Asia Central. Y la influencia sobre Mongolia, que la han perdido sustancialmente. Entonces, el desmoronamiento de la Unión Soviética, que equivalía más o menos a la antigua Rusia de los zares, que era lo que Putin añoraba, porque más que la Unión Soviética, él añoraba a la Rusia de los zares, ese imperio de los zares. Ese desmoronamiento ha sido una tragedia, entonces Rusia está empecinada en recuperar parte de su influencia, por eso que él doblegó a Georgia y creó Abjasia y Osetia del Sur, dentro de Georgia. Y después ahora están tratando de tomarse todo lo que puedan de Ucrania, ¿no? Controlando el Donbass, ya con un 85, 90% de lo que ellos buscan en el Donbass, y tomarse el corredor del sur hasta Crimea, hasta el Dnieper, que es de río, ¿no? que divide con una S a Ucrania. Y es más difícil que se tome en Ucrania occidental, porque está muy influida por los polacos, por el antiguo imperio austrohúngaro. Es un mundo más católico, el mundo de Ucrania occidental. Pero la Ucrania oriental era un mundo ortodoxo, muy vinculado a Rusia en la historia. De hecho, Rusia se crea en Kiev. El Rus de Kiev es el origen de Rusia. O sea, Ucrania es el origen de Rusia. En el norte había una ciudad pequeña que se llamaba Novgorod, pero Kiev era el centro de la Rus, que después fue Rusia. Y el Principado de Moscú es muy tardío, mucho después, 3 siglos después. Y rodeado por la Horda de Oro durante 250 años, que la Horda de Oro, que eran los grupos mogoles que venían de Mongolia, se tomaron toda esa zona y los rusos quedaron aislados de Europa, por eso que pasaron a ser tan distintos con el tiempo. Pero desde Moscú se recupera Rusia y se forma el vínculo nuevamente con Kiev y se rehace desde ahí Rusia y llegan a controlar hasta los Urales, ¿no? Pero con el tiempo traspasan los Urales, que es lo que se llama la Rusia europea, y se van metiendo hacia Siberia y llegan hasta el estrecho de Bering, con los cosacos, que eran unos tipos medio locos que avanzaban y se tomaron, grupos muy chicos se tomaron todo Siberia. Pero los rusos son europeos. Rusia es un eje que hay entre Kiev y Novgorod. Y lo demás es imperialismo de ese eje. Y este eje era formado por la raza eslava y con mucha influencia sueca o vikinga, si tú quieres, varenga. Incluso antiguamente los godos llegaron por ahí, ¿eh? Los godos. Nosotros somos medios godos porque los godos terminaron en España, después de darse la vuelta por muchos lugares. Fueron echados de Ucrania, los godos, fueron echados por los hunos, por allá por el año 375. Y después se fueron al Imperio Romano, después se fueron a los Balcanes, después se tomaron Roma, destruyeron Roma. Alarico se tomó Roma el año 410. Después los romanos negociaron con ellos y los mandaron a las Galias y les dieron tierra a las Galias. Y ahí los visigodos se aliaron con los francos y pelearon contra Atila, que lo destruyeron. Los visigodos destruyeron Atila. Y en premio, los romanos le entregaron Hispania.
oiga, ayúdenos usted a defender Hispania porque nuestra gente está muy debilitada y ustedes son tremendos guerreros nórdicos que vienen de Suecia, que pasaron 3 siglos por allá por Ucrania, pero que ahora están acá. Váyanse a España, la entregamos a España. En España habían 6 millones de hispanos romanos y llegaron 300.000 visigodos. Y los visigodos se apoderaron de la península ibérica y formaron el imperio visigodo romano con sede en Toledo. Y pasaron 200 años controlando la península ibérica, hasta que los moros llegaron en el año 711. Y ahí dejaron la escoba, porque empujaron a los visigodos para el norte y destruyeron el imperio visigodo romano. Los visigodos, que eran antiguos guerreros, se habían puesto muy cómodos. Habían pasado a ser grandes señores, terratenientes, con sus palacios, con la cultura romana, con pocas guerras. Entonces, las nuevas generaciones ya no tenían esa dureza, esa habilidad guerrera que tenían los antiguos visigodos, hasta que llegan los moros, y como los moros venían muy guerreros y los otros estaban dormidos, los arrasaron y los arrinconaron en las cordilleras del norte de España. Y ahí se reforma, no sé, el reino de Asturias. Con Pelayo inicia la reconquista de España. Y nosotros venimos de ahí, ¿sí? Nosotros pasamos 781 años peleando contra los moros, hasta que en 1492 conquistamos Granada, en febrero. Y en octubre descubrimos América, el mismo año. Y aquí estamos en Chile, ¿eh? Pero venimos de Suecia por el lado de los godos, o venimos de Roma por el lado de los romanos, o venimos de, no sé, del norte de África por el lado de los cartagineses, o venimos de Grecia por el lado de los griegos, o venimos, no sé, de lo que hoy día es Suiza por el lado de los celtas, o venimos de los íberos que estaban en España miles de años antes. La raza española es una mezcla de muchas razas, ¿no? Pero entre ellos hay como 6 o 7% de sangre visigoda, que es sueca, en el norte de España. Cuando llegaron los visigodos estaban estos hispanos romanos. Los hispanos eran una mezcla de todas las razas anteriores, y los romanos que se habían tomado España. Los romanos se tomaron España por 600 años. Así que también los españoles son descendientes de los romanos. Y aquí terminamos formando este imperio americano, y nos encontramos con todos estos indígenas que venían del estrecho de Bering, y cuyo ADN está muy vinculado a China, Mongolia, a Japón, a Corea, Manchuria, a Siberia. Los indígenas americanos son una mezcla de todos estos ADN de ese sector. Bueno, bueno, los europeos se impusieron y unificaron Hispanoamérica. Más tarde llegaron los holandeses a Estados Unidos, después llegaron los ingleses, también los franceses por el lado de Quebec y por el lado de Canadá, Luisiana por el lado de los franceses. Y ahí se formaron estos imperios en América, pero el imperio más grande, pero por lejos el imperio más grande, fue el español. Incluso el 60% de Estados Unidos actual fue español. El 60% de Estados Unidos fue español. Los ingleses tienen una franja de 3 estados al norte de la Florida, y llegaron hasta los montes Apalaches. Y cuando estos 3 estados pequeños se independizaron, se pasaron su vida avanzando hacia el oeste, el far west, el lejano oeste. Pasaron su vida dedicado a eso. Hasta ahí se encontraron con los mexicanos, entre unas guerras con México. Se tomaron Texas, pues se tomaron, no sé, Arizona, California, y crearon una potencia bioceánica. Desde el Atlántico llegaron al Pacífico. Se demoraron 100 años en eso, ¿no? 100 años. Y ahí formaron una potencia bioceánica mundial. Ahora, ¿España hubiera podido defenderse? Probablemente el Imperio Español sí, pero México solo no, porque en México éramos 20 naciones independientes. Entonces, estábamos debilitados. Cuando tú te divides, te debilitas. Cuando tú conviertes a Chile en 11 naciones, van a ser 11 naciones muy débiles. Chile es un país fuerte. Hoy día es un país fuerte. Nosotros tenemos la idea de que Chile es un país chico, ¿eh? Como penca, ¿eh? Como pocos habitantes. Pero no, Chile es un país muy fuerte, la potencia económica del Pacífico. Es exitoso. Un país con más formidable, que nunca han perdido una guerra. Una marina de guerra que está catalogada como las mejores entrenadas del mundo. No de América Latina, del mundo. Por los norteamericanos,
dicho por los japoneses, dicho por los canadienses, dicho por los australianos, porque ellos se han entrenado con nuestra marina en el RIMPAC, en los ejercicios Teamwork North o Teamwork South, o en el Panamax para defender Panamá, o el RIMPAC en Hawái, con todas las marinas del Pacífico. ¿Por qué es tan fantástica esta marina sudamericana? ¿De dónde viene esto? ¿De dónde viene? Bueno, somos herederos del Imperio Español, que fue una potencia naval universal. Y también fuimos herederos de Cochrane, que fue el mejor marino que tuvo Inglaterra en las guerras napoleónicas y que trajo a los mejores comandantes de los buques ingleses, porque él los seleccionó para traerlos a Chile. Y cuando Higgins le pide a Irizarry que los contrate y vienen estos personajes a Chile, venían los mejores marinos del Imperio Británico, no un marino normal, los mejores. Y ellos formaron esta técnica tan efectiva, tan eficiente de la marina chilena. Entonces se combinó la tradición naval del Imperio Español, que existía ya acá, más esta nueva generación de tácticas y capacidades operativas nuevas que venían de Nelson, ¿no? Y de la Marina Británica, the Royal Navy, that rule the whales, ¿no? La marina que controla los mares. Y el Imperio Británico duró un siglo, ¿no? Desde 1805, cuando nos derrotaron en Trafalgar, hasta por ahí, por el año 1914 o 18, si tú quieres. Los ingleses ganaron la Primera Guerra Mundial. Lo que pasa es que, a pesar de que ganaron la Primera Guerra Mundial, que terminaron muy debilitados, ¿no? Muy debilitados. Entonces el Imperio Británico quedó muy resentido, muy empobrecido a raíz de la Primera Guerra Mundial. Pero todavía era un imperio, en apariencia, una especie de cáscara. Pero ya Estados Unidos era más poderoso que Inglaterra. Ya el 18, al final de la Primera Guerra Mundial, ya Estados Unidos era más poderoso que Inglaterra. Entonces el Imperio Británico duró un siglo y 10 años, 110 años más o menos. El Imperio Español duró 300 años, o 315 años. Porque el Imperio Español se forma en 1492 con el descubrimiento de América y con la reconquista de Granada en la península. Y España se toma al sur de Italia, se toma al norte de África, se toma, no sé, Holanda, Bélgica, Luxemburgo como parte del Imperio de los Habsburgo, se alía con Austria y el Imperio Austrohúngaro, y derrota a todo el mundo en Europa. ¿Sí? Derrota a todo el mundo. El Imperio Español fue el Estados Unidos de la época. Y la Unión Soviética de la época era el Imperio Turco, era el gran enemigo de Occidente, el Imperio Turco. Y el que derrota al Imperio Turco es el Imperio Español. Es el Imperio Español, varias veces. La batalla de Malta, con los caballeros de Malta, y después la batalla de Trafalgar, perdón, de Lepanto, la batalla de Lepanto, ¿no? Y España salva a Europa del Imperio Turco. El Imperio Turco se quiso tomar Europa. Y el Imperio Español, además de tomarse una parte importante de Europa y en alianza con otras potencias, se toma las Américas y da la vuelta al mundo y derrota a los piratas del norte de África. Y después incorpora a Portugal. Porque Portugal formó un imperio inmenso también, ¿eh? Imperio naval inmenso. Pero España incorporó Portugal durante 61 años, durante tres reyes españoles. Y nosotros somos herederos de este enorme imperio naval universal, que fue el imperio español combinado con el imperio portugués. Y don Daniel, habiendo toda esta historia que usted me cuenta, ¿por qué cree que ha habido en este mismo estallido, como se le ha llamado, con tratar de borrar la historia, particularmente de Occidente, ¿no? En donde se ha por un lado, elevado la historia de los pueblos que llaman originarios, y queremos como de alguna forma olvidarnos de todo esto que usted me está contando? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó, cree usted, que hay este desprecio por esa historia? Bueno, primero porque nos ha contado la historia. El año 67 se prohibió la historia de Chile en la época de Eduardo Frei. Y el argumento que dieron los ideólogos demócratas cristianos en esos años era que era una historia muy aristocratizante. Y los demócratas cristianos estaban empeñados en destruir la aristocracia chilena. Y la aristocracia chilena estaba vinculada a la tierra, a la política
y a las Fuerzas Armadas. Especialmente la aristocracia militar estaba vinculada a las Fuerzas Armadas. La aristocracia castellano-vasca no tanto, pero sí estaba vinculada a la Guardia Nacional y a las milicias. Pero la aristocracia castellano-vasca, que dirigió el país 400 años, se destruyó por la democracia cristiana en los años 60. ¿Cómo? Quitándoles la tierra, porque ellos eran terratenientes y venían de la época de las encomiendas y las mercedes de tierra, de la época de la conquista. Los grandes señores de la nobleza pasaron a ser los jóvenes. Las nuevas generaciones eran los herederos de esa nobleza imperial española que hizo las Américas o que hizo el imperio, ¿no? Entonces ellos decían que esta gente tenía mucho poder y había que destruirle el poder porque tenía mucho poder político. Lo que pasa es que la aristocracia terrateniente era muy hábil para las cosas agrícolas, pero se había empobrecido desde los años 30 hasta el año 60, cuando vino la reforma agraria. Se habían empobrecido porque los precios se habían fijado a la agricultura. Por razones políticas se habían fijado. Y los precios se habían fijado artificialmente bajos. El argumento demagógico era para que la gente pueda comer carne, para que pueda tomar leche, para que pueda comer pan, entonces hay que bajar el precio del trigo. Pero lo que pasa es que cuando tú produces trigo y los costos son más altos que el precio de venta, tú tienes pérdida. Lo mismo ocurría con la ganadería y con la leche. Entonces los agricultores, como estaban acostumbrados a producir agrícolamente y tenían esta cultura de la producción agrícola, seguían produciendo, pero a pérdida y a pérdida y a pérdida. Entonces la agricultura se empobreció desde los años 30 hasta, te diría yo, hasta el año 73, ¿no? Pero ya en los años 60, antes de Allende, ya en los años 60 viene esta idea de la reforma agraria, que hay que quitarle la tierra a los dueños de la tierra para aumentar la producción agrícola. Esa era la teoría. La práctica fue al revés, porque lo que ocurrió fue que cuando le quitan la tierra a los agricultores, hay hambrunas en Chile, ¿no? Cae la producción agrícola brutalmente. Y empieza esta desnutrición masiva de los niños y la mortandad infantil, que al final lo contrarresta Fernando Monque con Miguel Castro en estos programas contra la desnutrición. Pero en gran medida porque se recupera la agricultura cuando se liberan los precios. Y eso ocurre en el año 75, ¿eh? O a fines del 75, algunos dicen que el 76. Entonces ahí se hace interesante producir agrícolamente y los viejos terratenientes tratan de recomprar tierra los que pueden, porque estaba muy dividida la tierra. Se crean agroindustria, se crean cosas mucho más tecnificadas. Ya no es el patrón con los inquilinos. La relación del patrón con los inquilinos se rompe en Chile. Se rompe porque el Partido Comunista, el Partido Socialista, la democracia cristiana también promueve el odio, promueve el resentimiento, promueve la división social. Y los campos, las haciendas que eran como una familia, en que el patrón se preocupaba de la gente se sentía orgullosa de su patrón. Y decía, no, mi patrón es más encachado porque tiene un coche con caballo más lindo que el tuyo. Entonces el patrón del lado competía con el patrón mío. Entonces había una vinculación de que los patrones eran como caballeros feudales, ¿cierto? ¿Eh? ¿Cierto? Esto era una cosa que venía muy antigua. Pero era una cosa que hacía muy armoniosa el vínculo de las clases altas con las clases bajas y las clases medias. Los capataces, los administradores eran como una especie de clase media. Y había mucha unidad, ¿ya? Y era gente con mucho sentido del patriotismo, de la tradición, de la cultura, de la música, de la cueca, de los caballos. Era el mundo tradicional. Y eso se rompe con la democracia cristiana. Y se produce el odio, se multiplica el odio. Y hoy día todos estos rompimientos son consecuencia de la falta de unidad nacional. O sea, cuando Chile pierde la unidad nacional, se debilita. Y en eso estamos. Así es. Esta debilidad actual, derivada de la división. Aquí hay una pregunta que le hacen, a ver si pudiera responderle en función de lo que está diciendo, porque Jardín del Tomate dice, ¿cuál cree usted que fue el gran pecado o error de la derecha chilena? ¿Qué responsabilidad ha tenido en esta suerte que también de desintegración, lo que usted cuenta, que efectivamente Es muy era... complicado todo, ¿eh? Es ¿Mm? difícil, porque la derecha, ¿qué es lo que es la derecha chilena? O sea, hay muchas derechas, ¿no? Hay unos grupos como ¿Qué es más la derecha para más usted? Oiga, qué buena pregunta. hay grupos más liberales, hay grupos más plutocráticos, hay grupos más aristocráticos. La plutocracia viene del dinero, el comercio, de la banca, de la finanza. La aristocracia viene un poco del vínculo con la tierra y con la milicia.
Sería una suerte de rehén, ¿o no, don Daniel? Si uno Claro. pudiera ir identificando actualmente, el terrateniente sería Ahí más están de mezclados relaciones los sociales. burócratas con las aristócratas tradicionales, que son unos poquitos, y la clase media, que es la gran mayoría. Ujú. Y el poder en Chile lo pierde la aristocracia por los años 50 o 60. Algunos dicen que lo pierde antes, ¿no? Por allá por los años 30 o 38, cuando cae el gobierno de Alessandri y viene don Pedro Aguirre Cerda. Pero Pedro Aguirre Cerda es un hombre de clase alta y mucha gente de izquierda era de clase alta. Pero irrumpe la clase media en el poder, ¿eh? En los años 30. Y después incluso irrumpe hoy día gente que es de origen de clase baja y que ha llegado a la clase media por el gran desarrollo militar. Gente de clase baja llegó a la clase media por el gobierno militar. Y esa gente muchas veces ha tenido mucho poder económico, político, o no sé, académico, y ha llegado al poder. ¿Ah? Gente de origen de clases bajas han llegado al poder. Entonces es un mundo mucho más mezclado hoy día. Y lo han hecho mejor o peor. Bueno, los resultados demuestran que lo han hecho peor. ¿Ah? De hecho Chile entre el año 1830 y 1930 fue exitoso, un país que creció en orden. ¿Eh? Hubo guerras civiles, el 51, 59, el 91, pero esas guerras civiles fueron cortas y murió alguna gente. Murieron, no sé, la guerra civil de los 91, que fue la más grande, murieron como 9.000 personas. Pero el país tenía 2,5 millones. Entonces, 9.000 personas entre 2,5 millones no, es una tragedia, pero no es una cosa tan enorme, porque ni siquiera la democracia se interrumpió, porque ambos bandos que peleaban mantenían la democracia, y la democracia no se interrumpió a pesar de la guerra civil. Entonces siguió el orden. ¿Eh? Después vino el régimen parlamentario, que es muy discutible, pero algunos también lo alaban, otros lo critican, y el país se destruye el año 30 con la crisis mundial. Y ahí viene la idea socialista y el control de precios y la industrialización forzada y los aranceles altos, y el país se cierra al comercio exterior y el país se va quedando atrás. O sea, Chile entre el año 30 y 73, lo hemos dicho antes, lo hemos hablado contigo también, el país se va quedando atrás. ¿Eh? Y el país se relanza al desarrollo con el gobierno militar, con las transformaciones enormes y con la liberación de los precios. Y los precios de mercado son los precios reales. Los otros eran precios artificiales. Entonces se producen los incentivos adecuados para invertir en la agricultura o en la industria o en el comercio. El país se abre a la economía mundial y el país se desarrolla brutalmente, a pesar de que tiene estas crisis mundiales que lo trancan, ¿no? Del 73 al 75 lo trancan, y después lo trancan del 81 al 84, la crisis mundial que destruye el país, pero el país se recupera. Y esas transformaciones del gobierno militar continúan en los años 90, el país crece y llega a ser el país más rico de Iberoamérica. Y nosotros pensamos que iba a ser un país desarrollado, porque íbamos para arriba, pero nos frenamos en el 2008, nunca más crecimos. Y ahora, desde la revuelta, en 2019, el 18 de octubre, estamos retrocediendo, estamos cayendo, tenemos déficit fiscal, tenemos unas deudas inmensas fiscales, unas deudas que nos van a arrastrar durante décadas. Entonces, como que el país perdió la esperanza del desarrollo. Hay gente como Axel Kaiser que cree que Chile ya se perdió, que no tiene vuelta. ¿No? Y otros creemos que algún milagro raro de repente puede ocurrir para que el país retome el crecimiento y soñemos con ese proyecto que teníamos de sacar a todos los chilenos de la pobreza, que era nuestro sueño de siempre. Oiga, don Daniel, y ha sido muy entretenido escucharlo y me he perdido. A ver, hablando ¿Nos de la acabó el crisis. tiempo o nos quedan unos minutos? No nos queda, que por suerte Vamos, nos queda, pero se me ha pasado volando y además le han escrito muchas cosas, don Daniel. Pero le quiero hacer una pregunta, porque está el problema efectivamente de la inflación, el problema económico, tenemos el problema de la inmigración, que eso también de alguna manera va dividiéndonos aún más. O sea, no solamente tenemos este factor de la plurinacionalidad, eso por un lado, más el tema de la inmigración, pero usted en este libro habla de hipótesis de amenazas, ¿no? Y de la hostilidad política externa, terrorismo y subversión. Y en realidad lo quiero llevar desde aquí a que usted me pueda comentar más o menos cómo ve el tema de la Araucanía. Dice aquí, por ejemplo, también el terrorismo y la subversión tienen su propia motivación y dinámica
supuesto. Ese fue sabotaje. No te escucho, Gretchen, se cortó, ¿ah? No sé si tú me escuchas a mí. Hay que esperar. Ojalá que ella se dé cuenta. Porque a lo mejor sigue hablando y no se ha dado cuenta. Mm. Plan B. Ahí volviste. Ya. Tuve que volver desde otro lugar. No sé qué pasó con el computador, así que vuelvo desde Bueno, otro lugar. hackeo bolivariano. Eso es hackeo bolivariano. Qué bolivariano. Imagínense, yo dije, ¿qué pasó? Lo dejé solo acá. Es muy importante tú, entonces hay que hackearte. Entonces, bueno, yo estaba comentándole y lo quería llevar el tema de la Araucanía, pero no sé en qué parte quedamos, porque como entré en pánico con esto que se me cortó, pero la cosa es que habla de estas amenazas que ocurren, a las que estamos en el fondo sometidos. Incluso menciona cómo se van muchas personas a entrenar afuera, o sea, cómo se van tomando ideas, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó con la CAM, tomando ideas de las FARC y ese tipo de cosas. Le pongo como ejemplo. ¿Cómo ve usted el tema de la Araucanía? ¿Hay salida de esto o no hay? No hay. Sí, lo que pasa es que ese libro se escribió el año 87, pensando en el plebiscito del 88. Nosotros estábamos pensando en una elección presidencial 89, en que el candidato era Hernán Vigi, por el lado del gobierno que apoyaba a la gente que apoyaba a las Fuerzas Armadas. Y Hernán Vigi tenía este libro como el programa de defensa. Yo después le saqué algunas cosas que eran media confidenciales, media secretas, y lo adapté para poder publicarlo. Pero era el programa de defensa de Hernán Vigi. Y en esos años todavía existía la Unión Soviética. Y nosotros habíamos sufrido, no sé, toda la subversión que inyectaba Cuba y la KGB soviética en América Latina. Y una de las últimas cosas que habíamos sufrido fue el intento de crear una guerra civil artificial en Chile cuando Chile estaba volviendo a la democracia. ¿Cómo? Trayendo las armas de Carrizal con buques cubanos, armas compradas en Vietnam, con financiamiento soviético, que fueron infiltradas a Chile por el norte y distribuidas a lo largo de todo Chile por el Partido Comunista. Y la idea era crear una guerra civil artificial para hacer estallar Chile, hacerlo estallar en un baño de sangre. ¿Por qué? Porque Chile estaba teniendo éxito. Y al Partido Comunista no le convenía que Chile tuviera éxito, no le convenía que se acabara la pobreza, no le convenía que creciéramos, que aumentara el bienestar. Ellos querían reventar Chile. Faltaba un año y medio para el plebiscito del 88. Entonces ellos con las armas de Carrizal querían crear una guerra civil artificial, pero les falló porque los pillaron. Hubo una suerte de pillarlos. Alguien detectó por ahí un hilo y después fueron descubriendo todo, ¿no? Y desarmaron el proyecto. Y ellos tenían un plan de hacer una chispa para iniciar la guerra civil con la vía de matar a Pinochet. Y fracasaron en matar a Pinochet, el mismo año 86. Entonces las armas de Carrizal y matar a Pinochet era la chispa para generar una guerra civil artificial, para destruir Chile. Y no les resultó. Entonces el gobierno militar tuvo éxito en volver a la democracia, porque el gobierno militar es el que restauró la democracia. La democracia la restauran los militares, no los civiles. Ellos hacen el plebiscito 88, pierden, llaman a elecciones, tienen su candidato, pierden, reconocen y entregan el poder ordenadamente, con un país en desarrollo, en crecimiento, sin deuda interna, en fin, con una inflación decreciente, con un nivel de vida subiendo, con la pobreza disminuyendo. Y de repente los civiles que habían criticado tanto al gobierno militar se encuentran que, pucha, en realidad estábamos creciendo tanto que mantengamos el sistema para que sigamos creciendo, ¿eh? Y contrariamente a todo lo que habían dicho antes, ellos mantienen el sistema y el país sigue creciendo. Eso es lo que, ahora, entonces, ¿qué es lo que veía yo de los años 80 cuando escribí este libro, 88? Yo veía la amenaza soviética, la amenaza cubana,
las armas de Carrizal, veía el intento de matar a Pinochet, veía el terrorismo, veía la gente del Frente Manuel Rodríguez, la gente que después mató a Jaime Guzmán en el año 92 en plena democracia. Esa era la amenaza. Entonces había que neutralizar el terrorismo para poder ordenar, estabilizar el país, garantizar la democracia, garantizar la libertad. Entonces había esa amenaza interna y las amenazas externas derivaban de la experiencia traumática que habíamos tenido de una casi guerra con Perú, el año 74, 75, 76. Y después, en 78, una casi guerra con Argentina. Y después una casi guerra de Argentina con Perú y Bolivia, porque Argentina buscó a Perú y buscó a Bolivia para que se combinaran los tres países, una encerrona combinada de ellos contra Chile, y para destruir Chile y repartírselo, ¿no? Porque ese era el proyecto, destruir Chile y repartírselo, un poco como lo había hecho con Paraguay, el año 1861 en adelante, ¿no? Cuando destruyeron Paraguay entre Brasil, Argentina y Uruguay. Aquí hubiera ocurrido algo parecido. Fíjate que en Paraguay mataron a todos los hombres entre 14 y 70 años. Se acabó el sexo masculino en Paraguay. Y al final pelearon los niños en la última batalla, y las mujeres pelearon en las últimas batallas. Bueno, y Paraguay nunca se recuperó. Paraguay es un país bastante desarrollado antes de la guerra, ¿eh? Uno de los países más exitosos de América Latina. Fue destruido por 3 países. Entonces nosotros estuvimos muy cerca de que se destruyera Chile, con esta combinación que buscaba Argentina con Perú y Bolivia. Entonces por eso es que viene esta idea de que hay que crear una capacidad militar muy grande en Chile para que pudiera ser viable, para que pudiera ser un país que pudiera sobrevivir. Y sobre todo en el siglo XXI, que el siglo XXI fuera un país ganador, como lo había sido en el siglo XIX, ¿eh? Pero en el siglo XX pudimos haber sido destruidos. Entonces queríamos que la política nueva del siglo XXI fuera una política ganadora en cuestiones estratégicas. Porque si Chile desarrollaba esta capacidad estratégica ganadora, Chile iba a poder persistir, sobrevivir, desarrollarse, evitar las guerras. Cuando un país es muy débil, propende a generar guerra. Cuando un país es muy fuerte, evita las guerras. Nadie se atreve contra un país fuerte. Entonces nosotros planteamos la idea de que teníamos que tener una capacidad militar para enfrentar simultáneamente a los 3 países vecinos y aún así ganar. O sea, Chile tenía que convertirse en el Israel de Sudamérica, en un país con una superioridad estratégica del ejército, de la fuerza aérea, de la armada, de las reservas entrenadas y equipadas, movilizables. Eso es lo que yo metí en mi libro. No creo que lo logré. Logré algunas cosas, muchas, pero no todas. No logré las reservas entrenadas y equipadas. Entonces, Chile es un país vulnerable. Entonces, ante la debilidad, nosotros buscamos una alianza con Argentina. Desarmemos este triunvirato antichileno. Aliémonos con Argentina en el Cono Sur. Y durante un tiempo eso funcionó. Incluso creamos una brigada combinada para la ONU con Argentina. Hicimos ejercicios navales combinados con Argentina. Hicimos ejercicios de la Fuerza Aérea combinada con Argentina. Pero últimamente hemos notado una creciente antipatía antichilena en la juventud argentina, promovida, no sé por qué razones, no sé por quién, y eso es peligroso porque hay una especie de competencia estratégica por el futuro de la Antártica, los mares del sur, y hay una cierta tensión. Ahora, este gobierno ha optado por ceder, aliarse con Argentina y ceder. Eso es lo peor, porque la demostración de debilidad es la mejor incentivo para las crisis, ¿no? Y es un poquito un gobierno traidor, si tú quieres. Pero también este gobierno es un gobierno deconstructivista que quiere destruir Chile. Es parte del Foro de Sao Paulo. Y el Foro de Sao Paulo quiere destruir los Estados nacionales. No solo Chile, sino que quiere destruir todos los Estados nacionales. Y debilitarlo, empobrecerlo para poder controlarlo. Así que, en eso. Ahora nuestras Fuerzas Armadas pueden destruir que en Chile por dentro, a través de la Subsecretaría de Defensa. Ellos controlan los salarios, los sueldos de las Fuerzas Armadas, controlan los ascensos, las promociones, controlan los despidos, a quién promover y a quién despedir. Entonces, cualquier persona que tenga un cierto carácter anticomunista o nacionalista o patriota, fuera. Y cualquier joven que pueda ser de izquierda en las Fuerzas Armadas, hay que promoverlo, ¿ya? Y así transformaron las Fuerzas Armadas venezolanas.
y sacaron a todo el mundo profesional de las Fuerzas Armadas y empujaron hacia arriba a gente ideologizada de izquierda en las Fuerzas Armadas venezolanas. Por eso que las Fuerzas Armadas venezolanas son tan ineficaces y tan ineficientes, las más ineficaces de todas. Justamente por esta transformación. Nosotros podríamos perder a todo nuestro mundo profesional en las Fuerzas Armadas, que los echen por razones ideológicas, y reemplazarlo por gente ideológica, que venga de abajo, de izquierda, que los promueva artificialmente. ¿Cómo se hace? Se hace a través de la subsecretaría de las Fuerzas Armadas. ¿Y quién controla la subsecretaría de las Fuerzas Armadas? La subsecretaria es comunista y los 11 asesores que tiene son todos comunistas en este minuto. Entonces, ¿van a alcanzar a destruir las Fuerzas Armadas? No sé, depende. A lo mejor alcanzan, o a lo mejor no alcanzan. Pero están en este momento en el proyecto de destruir a las Fuerzas Armadas por dentro. Estamos en eso. Nosotros, la gente no se da cuenta, pero estamos en eso. Estamos en el momento histórico en que ellos están por dentro destruyendo a las Fuerzas Armadas chilenas. Que estas Fuerzas Armadas tan espectaculares, que nunca han perdido una guerra, en fin, que tienen la marina más entrenada del mundo, una Fuerza Aérea bastante espectacular, un ejército que ha sido muy eficaz en la historia, factor de orden. En eso estamos. Y como en este escenario, justo Felipe quiere saber su opinión sobre la Antártica chilena, ¿ya? Pero quiero unirlo eso a esta situación más vulnerable en la que estamos, en donde los intereses de la nación están desprotegidos a final de cuentas. ¿Cómo ve usted por ejemplo, nuestra todavía control que tenemos sobre la Antártica? O sea, ¿qué tanto podemos perder? La marina actual es una marina muy eficaz y muy eficiente para operar la Antártica. Es probablemente la marina más efectiva para operar la Antártica en el mundo. Entonces nosotros tenemos todas las condiciones para ser una potencia antártica, y una potencia austral, y una potencia del Pacífico, una potencia aeronaval en el Pacífico. Pero para eso necesitamos que se conserve la profesionalización de nuestras Fuerzas Armadas y la tradición y la historia, porque estas Fuerzas Armadas tan formidables son consecuencia de 500 años de historia. Algunos dicen 200 años de historia de independencia también. Pero hay que agregar el Imperio Español. Nosotros somos herederos de un imperio universal. Y eso se puede perder muy rápido. Y cuesta siglos montarlo y desarrollarlo. Entonces, estamos en una encrucijada. Nosotros tenemos una enorme habilidad para operar en la zona austral, en el Cabo de Horno, en el Mar de Drake, en la península antártica, en los canales. Estamos construyendo un rompehielos, hemos desarrollado capacidad tecnológica e industrial para hacer buques en Chile, hay proyectos para reemplazar la escuadra, mucha tecnología. Todo eso se puede perder si echan a la gente que está llevando estos programas. Gracias, don Daniel. Hemos llegado al fin de este día. Yo lo espero la próxima semana. ¿Lo espero o no? Bueno, encantado. Mira, al final del día, si gana el rechazo, hay una esperanza para Chile. Si gana el apruebo, es difícil que el país se salve, es difícil. Y si gana el rechazo, hay que tener cuidado con esta política de esta derecha blanda que quiere llevarnos a reformas de la Constitución de nuevo, hacer una nueva Constitución. No es necesario, tenemos que dedicarnos a desarrollarla. La Constitución está perfecta, a pesar de que es una Constitución débil. Porque la del 80 era buena, pero la del Lago es débil, es mala, es peor. Pero siendo peor que la del 80, sigue siendo una de las mejores constituciones del mundo. Y lo que nos plantean con este proyecto de la apruebo es una constitución que es de las peores del mundo. Así que tenemos la peor o la mejor. Esa es nuestra opción. Si nosotros tenemos que seguir con la constitución de Lagos, desgraciadamente, esta constitución que entre paréntesis es una consecuencia de la constitución del año 1833, que se reformó el año 1925 y que, en cierto modo, la constitución del 80 retoma el presidencialismo del 33, que retoma el presidencialismo que recupera el 25, porque el parlamentarismo como que debilitó Chile, entonces el 25 con Arturo Sales se quiso recuperar el presidencialismo. Y ese presidencialismo se fue debilitando con todas las revoluciones de los años 60 y 70, y el gobierno militar quiere retomar la autoridad presidencial de la Constitución del 80
pero con una constitución que se pueda autodefender, que pueda autodefender la democracia y la libertad. Y esa parte de la autodefensa, la democracia y la libertad es la que nos transforman en los años 89, 90 y el 2005. Y por eso es que hoy día estamos más indefensos, ¿no? Pero hay que hacer alguna enmienda por ahí pequeña, pero en ningún caso una constitución nueva. Eso está perfecto. Así es. Gracias, don Daniel. Los dejo Encantado. ahora todos invitados. Yo me muevo Está ahora, bien. me voy a Plaza Liberal, así que los veo la próxima semana, don Daniel. Muchas gracias a todos los que se conectaron y cariños. Gracias. Un abrazo. Gracias. Abrazo.